Hola muchachos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver el día de hoy el concepto de diferencial. Vamos a comenzar ya con el primer tema de este semestre. Entonces, para ello les voy a presentar les voy a presentar mi pantalla con unas diapositivas en las que, bueno, vamos primero que nada a dar un repaso de el concepto de la derivada. Vamos a recordar el concepto de derivada. Tiene varias interpretaciones o significados. La primera de ellas es que la derivada es el límite de una función. El siguiente significado es que es una velocidad instantánea y también es la pendiente de una recta tangente a una curva de una función en el punto de tangencia. Entonces, bueno, vamos recordando así rápidamente un límite, pero no cualquier límite, sino este límite de aquí. Si lo recuerdan, lo vimos en el semestre pasado con la derivada de los cuatro pasos. Es el límite cuando delta x o h, si recuerdan, nosotros lo usábamos como h, pero no olvidemos que h o delta x, que es lo mismo, cualquiera de los dos símbolos representa la variación o el cambio de la variable x. Delta x quiere decir cambio en x. No se nos olvide eso. Es decir, cuando x tiene valores diferentes, un valor inicial y un valor final, el, lo que aumentó o disminuyó x se obtiene llamándole delta x. Bueno, este límite, cuando ese cambio tiende a cero, es lo que conocemos como derivada. Y también recordamos que podemos obtener los límites de una función por medio de una gráfica, buscando o revisando sus límites laterales cuando venimos por la izquierda hacia un valor de x o por la derecha hacia ese mismo valor de x. Y, por ejemplo, en este caso de la línea punteada, podemos observar que por la derecha el valor de y va hacia el infinito negativo, perdón, por la izquierda, este fue por la izquierda hacia el infinito negativo, y por la derecha va hacia el infinito positivo, y entonces como no van hacia el mismo lugar, el límite no existe aquí en este valor de x. ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, acá en el valor de x igual a cero, aquí es x igual a cero, en este valor, si venimos por la izquierda, y se aproxima hacia uno, y si venimos por la derecha, y también se aproxima hacia uno, entonces en este caso el límite sí existe. Y también podemos, recordando, podemos observar límites tanto en gráficas con interrupciones como este caso, o en gráficas continuas como esta de acá. Bueno, también la velocidad instantánea es una derivada porque la velocidad es la división del cambio de la distancia que recorre un cuerpo entre el cambio del tiempo o el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. ¿Sí? Distancia recorrida entre tiempo transcurrido, donde delta x representa lo que se movió. Por ejemplo, acá está delta s o delta x, que quiere decir, s quiere decir distancia. Si estaba en la posición inicial y llegó a una posición final, la distancia es la diferencia de su posición final menos su posición final menos posición inicial, esa es la distancia que recorrió, y el tiempo transcurrido es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, al dividir esos dos cambios y hacer que ocurre el límite cuando delta t tiende a cero, obtenemos una velocidad instantánea. ¿Qué significa que delta t tiende a cero? Pues que el tiempo no ha transcurrido, por lo tanto es un instante. Por eso se llama velocidad instantánea. Y por último, habíamos dicho también que la derivada puede ser una pendiente, o se interpreta geométricamente como la pendiente de una recta tangente a la curva de una función. Observen aquí en estas imágenes, la línea recta en rojo es tangente a la curva. Tangente, recuerden, quiere decir que toca la curva en un solo punto. Aquí, acá, acá. En todos esos casos,
se puede obtener la pendiente de esa recta de dos formas. Una de ellas es derivando o la otra es si conocemos el ángulo de inclinación que tiene esa recta, pues la pendiente se obtiene buscando la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí? Pero eso es solamente en el caso de que conozcamos ese ángulo. Si no lo conocemos, pero en lugar de eso conocemos la función que representa esta curva, podemos derivar esta función y obtener la pendiente de esta recta. ¿Ok? Ahora retomemos así rápidamente la interpretación geométrica de la derivada. Ya sabemos que la interpretación es que es una recta tangente, pero vamos a ver por qué. Tenemos una curva cualquiera, en ella vamos a marcar un punto inicial, este de aquí que tiene coordenadas x0 y x0 y0 o x0, f de x0. Recuerden que esto de aquí quiere decir y, la variable y, está en función del valor de x, que en este caso es x0, está en función de este valor de x. Tengo otro punto, el punto final o punto 1 que tiene coordenadas, observen aquí, la coordenada en X es la que ya tenía más lo que tuvo que avanzar, ¿sí? Por eso la expresamos así, X0 más H. La coordenada en X que ya tenía más H, que es lo que avancé horizontalmente para llegar a este punto. Entonces, H es esta distancia horizontal que representa el avance, el aumento, el incremento del valor de x. Recuerden que h es lo mismo que delta x y significa cambio en x. Entonces este punto tiene la coordenada x0 más h y por lo tanto su coordenada en y está en función de este valor, x0 más h. ¿Sí? Entonces la coordenada en y la represento así. Entonces ya tengo identificadas las coordenadas de estos puntos. Ahora observen, recuerden que lo que habíamos dicho es que esos dos puntos se pueden unir mediante una recta y esa recta es una secante porque toca en dos lugares a la curva. Pero también podemos decir que este punto lo pudimos haber puesto en cualquier lugar. En este caso está aquí, pero lo pudimos haber puesto aquí, por ejemplo, mucho más cerca al punto cero. O incluso todavía más cerca, por ejemplo, acá. Entre más cerca se encuentre el punto 1 del punto cero, más pequeña es la distancia horizontal que lo separa. Es decir, h es un valor cada vez más pequeño cuando el punto 1 está más cerca del punto cero. Aquí es una distancia grande porque están muy alejados en esta figura, pero si lo hubiéramos dibujado mucho más cerca, h sería un valor muy chiquito. Entre más cerca están, más chiquito es h. Entonces se puede establecer un límite. ¿Cuál es el límite de la distancia que separa a estos dos puntos? Bueno, pues la distancia que los separa es h. ¿Qué es lo más pequeño que puede ser h? Pues cero. Cuando h tiende a cero, estos dos puntos se vuelven tan cercanos que pudieran parecer o coincidir en un solo lugar. Quiere decir que entre más pequeño es h, más cerca están estos dos puntos y más se parecen uno al otro. Más cerquita están uno del otro, hasta el grado de coincidir en un mismo lugar. En ese momento, la recta secante ya no es secante porque ya no tiene dos puntos donde cortar a la curva, sino que ya solamente tiene uno, porque estos dos puntos coinciden en el mismo. Entonces se convierte en recta tangente y en ese momento se obtiene la derivada. ¿Sí? Entonces la derivada se obtiene aplicando el límite cuando h tiende a cero para la pendiente de la secante. ¿Sí? El límite de la pendiente de la secante cuando h tiende a cero. Bueno, ahora sí entremos al concepto de diferencial, ya que nos acordamos un poco de eso. Vamos a analizarlo por medio de este cuadrado que está en verde. Este cuadrado que está aquí
tiene medidas de lado x por x. Es un cuadrado, todos sus lados son iguales, su lado mide x y entonces el área de ese cuadrado pues lo obtengo multiplicando x por x, es decir, x cuadrado. Ahora digamos que ese cuadrado fuese una placa metálica que se somete al calor. Ustedes saben que el metal se expande con el calor, entonces lo que va a ocurrir es que el lado de esta placa metálica va a crecer, se va a expandir en una cantidad muy pequeña. Es una cantidad que no es eh, visiblemente grande, o sea, no se puede identificar a simple vista, pero con una medición sí se podría notar. Sí, es una cantidad muy pequeñita, es precisamente un diferencial lo que aumenta esa medida del lado cuando calentamos una placa metálica. Pero vamos a suponer que se calienta tanto que ese valor de X se expande notoriamente y se forma toda esta placa que lo verde representa el tamaño original y todo esto amarillo es lo que aumentó, ¿sí? Entonces le vamos a llamar H a ese aumento de X. Recuerden que H quiere decir lo que cambia X, lo que crece X, que también lo pudimos haber representado como delta X. Entonces observen que todo esto amarillo es un área nueva, ya no está calculado en x cuadrada. X cuadrada solamente es lo verde. Entonces, bueno, nos interesa saber qué tanto creció el área de esta placa, es decir, cuánto mide esta parte amarilla. Si le ponemos valores aquí, bueno, si esto mide h y esto mide x, pues este primer rectángulo de aquí, ¿cuánto mide su área? Bueno, pues mide x por h, ¿cierto? Base por altura. Igual le va a ocurrir a este otro rectángulo de acá. Esto de aquí mide h y la altura mide x. Entonces de nuevo x por h, pues este rectángulo también mide xh. De hecho se observa que estos dos rectángulos son iguales entre sí. Y este cuadrito que se forma aquí en la esquina, pues mide h por h, es decir, h cuadrado. Que si recuerdan también esto se puede obtener con el famoso binomio al cuadrado. Va de nuevo, fíjense bien. Si esto mide x y esto mide h, el lado total de este nuevo cuadrado, o sea, todo completo el cuadrado, el lado completo mide x más h. X más h por x más h me da el área de todo esto, es decir, x más h al cuadrado, ¿cierto? Es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Ah, pues se desarrolla cuadrado del primer término, doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por x por h, más cuadrado del segundo, más h cuadrada. 2xh es la suma de estos dos, se fijan, de este más este, ¿sí? Bueno, pero lo que nos interesa aquí es que la parte amarilla mide esto más esto más esto, o sea, mide 2xh más h cuadrada, ¿sí? Todo completo sería el desarrollo del binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, o sea, x cuadrada, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Toda el área completita. Pero lo amarillo nada más mide esto. Y lo amarillo lo representamos como incremento del área, ¿sí? Lo que creció el área con respecto al cuadrado original. Creció todo esto. Bueno, pero ya dijimos que esto sería en un caso exagerado en el que h fuera un valor muy notorio, que estuviera así de amplio el valor de h, pero en realidad sabemos que no crece tanto. Entonces h en realidad es un valor pequeño, aquí podemos ir viendo, en realidad es un valor muy pequeño, ¿sí? Algo como esto. Entonces podríamos decir que el valor de h se aproxima a cero, es decir, h tiende a cero, ¿sí? Porque es un valor muy pequeñito. Esta distancia aquí con respecto al valor de x es un valor muy pequeñito y entonces si h tiende a cero, fíjense bien, si h tiende a cero, esto de aquí
lo puedo despreciar porque esta esquina h cuadrada en realidad es un cuadrito muy pequeño. Aquí apenas se nota como un punto, pero ese punto eh, ya está tomado en cuenta si mido esta línea o si mido esta otra, ¿verdad? Entonces ese punto no es necesario que lo repita. Y aparte es un valor muy chiquitito. Entonces si h tiende a cero, h cuadrada también tiende a cero. Entonces yo podría decir que ese valor de h cuadrada lo puedo despreciar, no es necesario que lo tome en cuenta, siempre y cuando h sea un valor chiquito, ¿sí? Aquí, aquí h valía mucho, entonces este cuadrado es grande y no lo puedo despreciar. Aquí h ya es un valor más pequeño, entonces este cuadrito está bien chiquito y entonces si no lo mido, no voy a tener un error muy grande, ¿verdad? Y acá, pues mucho más fácil. Si no tomo en cuenta h cuadrada, no hay gran diferencia en mi resultado si solamente mido esta línea amarilla y esta otra línea amarilla, ¿verdad? Entonces, el diferencial del área es esto, esta línea más esta línea, o dicho de otra forma, este rectángulo más este rectángulo. El diferencial del área de este cuadrado es la suma de esto más esto, o sea, 2xh, esto de aquí, esto más esto, sin tomar en cuenta esto. Ese es el diferencial del área, pero solamente lo puedo obtener si h es un valor muy chiquito. Sí, entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Lo que quiero que vean es que el incremento del área es todo lo amarillo. Y el incremento del área lo puedo obtener para cualquier valor de h. En cambio, el diferencial del área es solamente esto más esto, sin tomar este cuadrito de la esquina, pero solamente lo puedo usar si h es pequeño. ¿Y para qué lo uso? Para aproximarlo al valor del incremento, es decir, en lugar de sacar el incremento, puedo sacar el diferencial y va a ser un valor muy similar uno y otro, siempre y cuando h sea chiquito. Esa es la conclusión a la que quiero llegar. El incremento del área, que es todo esto, es muy similar al diferencial del área, que el diferencial lo voy a expresar con la letra D, diferencial del área. O fuera volumen sería diferencial de V, V por volumen. Si fuera fuerza sería diferencial F de fuerza. Si fuera simplemente la función Y, aquí sería diferencial de Y, diferencial de la función y siempre lo voy a obtener así. No con esta expresión específica. Esto es específicamente para un cuadrado del lado X. Esto. Pero ahorita vemos cómo se obtiene en general. Este es específicamente el diferencial del área de un cuadrado del lado X. Pero lo que quiero que vean es que comparen el incremento del área de ese cuadrado contra el diferencial del área de ese mismo cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues el valor de h cuadrada. Y si h es un valor muy chiquito, entonces este, este y este van a ser prácticamente iguales. Entonces, ojo, no son iguales, no son idénticos, pero entre más chiquito es h, más se parece el valor de delta A con respecto a dA. ¿Sí? Entonces se dice que el diferencial es una aproximación del incremento. ¿Y eso por qué o qué? Si ya sé el incremento, ¿para qué quiero el diferencial? Bueno, es que hay veces que es mucho más fácil encontrar el diferencial en lugar de encontrar el incremento. ¿Sí? Es más fácil. Entonces, ¿cómo le hago para obtener ese diferencial? Entonces, si ya sabemos que es lo mismo que delta x, de aquí en adelante ya no le vamos a llamar h y tampoco le vamos a llamar delta x. De aquí en adelante en cálculo integral le vamos a llamar dx, pero no pierdan de vista que dx es lo mismo que delta x o lo mismo que h. ¿Y qué significan? Volvemos a repetirlo. Significa lo que varía x. Entonces,
Si de acá ya sabíamos que dA es 2x por h, y si h lo cambio por la nueva simbología que va a ser dx, pues yo puedo decir que el diferencial de esa área de ese cuadrado es 2x de x. Bueno, ¿cómo le hago para llegar a esto sin haber hecho todo esto? ¿Cómo le hago? Pues le voy a hacer así. La función del área es x cuadrada, ¿verdad? Volviendo acá. El área de este cuadrado es x cuadrada, o sea, la función del área es x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? ¿Cómo se deriva? Recordamos, la derivada de x cuadrada es n, o sea, 2 por x a la n menos 1. 2 por x elevado a la 1, o sea, 2x. La derivada de x cuadrada es 2x, ¿cierto? Y la puedo representar f' de x. Derivada de la función es igual a 2x. Bueno, pues es este 2x de aquí, se fijan, ¿sí? Ahora, la derivada f' de x también la puedo representar así. dy sobre dx es otra forma de expresar derivada en lugar de f' de x. Bueno, pues ¿qué pasa si yo este dx lo mando con operación contraria al otro lado del igual para despejar a dy? Dy es el diferencial de la función. Entonces dx, que está dividiéndolo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Y entonces al pasarlo multiplicando obtengo que dy es igual a dx, a 2x, perdón, por dx. Este 2x es la derivada y este dx es lo que ya teníamos acá en lugar de h. Dijimos que h y dx es lo mismo. Entonces fíjense bien. Llegué de esta manera haciendo estas sumas, esto de acá, llegué a esta estructura y luego dije h cuadrada es muy pequeño, entonces no le hago caso, lo desprecio y entonces el diferencial es simplemente 2xh, ¿verdad? Ese era un camino. El otro camino es, bueno, derivo a x cuadrada, su derivada es 2x, y luego despejo la derivada, la despejo mandando este de x multiplicando el otro lado del igual y obtengo lo mismo, ¿ok? Entonces este es el atajo, este es el camino corto, derivar y multiplicar por dx. En pocas palabras y en conclusión, el diferencial de una función que se expresa con el símbolo de y para una función y igual a f de x es el producto o la multiplicación de la derivada de esa función por el valor de x, donde de x quedamos es el cambio de la variable x. ¿Ok? Y bueno, eso lo podemos revisar o analizar también en una gráfica. Observen que tenemos una curva cualquiera que representa f de x. Tenemos una recta tangente, esta recta azul. ¿Sí? Tenemos un punto inicial de coordenadas x, f de x o x, y si lo prefieren, pero en este caso vamos a dejarlo x, f de x, y tenemos otro punto acá de coordenadas x más h o x más delta x, sería este punto de acá, y entonces la coordenada en y sería f de x más delta x o f de x más h. Bueno, aquí si uniéramos esos dos puntos, de nuevo tendríamos una secante como vimos ahorita en la interpretación de la derivada. Pero ya no nos interesa la secante, solo nos interesa la tangente. Nos interesa aquí ver la comparación de la distancia vertical de dy, donde dy, perdón, es esta de aquí, y delta y es esta de acá. Delta y es el cambio en y. ¿Cuánto aumentó y de este punto a este otro punto? Punto inicial, punto final, ¿cuánto tuvo que cambiar y? Cambió todo esto y le llamo delta y. Este es el incremento de la función. Y dy es cuando tomo la coordenada en x de este punto final, pero la coordenada en y donde cruzo con la recta tangente, aquí. O sea, es el mismo valor de x aquí, pero el valor de y, en lugar de irme hasta acá arriba,
hasta acá arriba, acá, donde está el valor del punto final, la coordenada en Y, en lugar de irme hasta ahí, me voy a donde topo con la recta tangente y eso es el de Y. Entonces fíjense bien, entre más chiquita sea esta distancia de X o delta X, entre más chiquita sea este punto, pues tendría que estar más cerca. Y entre más cerca estén, más se van a parecer este con respecto a este. ¿Sí? Estas distancias se van a ir pareciendo una con respecto a la otra, entre más cerca se encuentren ambos puntos. Entonces aquí no se parecen para nada porque los puntos están muy alejados, es decir, delta X o H o de X es un valor muy grande, pero si fuese un valor pequeño, estos dos serían muy parecidos y entonces en ese caso nos funciona el de Y, nos funciona al igual que el delta Y, o sea, su valor es muy similar y podemos obtener ya sea el de Y o el delta y sabemos que van a ser muy similares entre sí. Entonces, ya por último, en conclusión, el diferencial nos sirve para determinar una aproximación muy buena del valor del incremento de una función. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo respecto a esta interpretación. Espero que les haya quedado este más o menos claro. Les voy a enviar otro video con esta misma explicación, otros videos que se encuentran ahí en YouTube que espero les ayuden a entender un poco mejor. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Bye bye.